Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Fairín Tovim. Y estamos reunidos celebrando este Kabbalah Shabbat, este comienzo de Shabbat entre amigos, entre hermanos. Y hoy tenemos una novedad muy importante. Después de 5 años y medio aproximadamente de fundar la comunidad, donde estuvimos dando la bajada de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, nos iba dando las temáticas a tratar en cada reunión, en cada Zoom, en cada reunión de Kabbalah Shabbat y cada reunión presencial. Hoy vamos a comenzar a dar las parashot. La parashá es la porción semanal de la Torá que se lee en todos los templos judíos del mundo y también en los templos judíos mesiánicos, los que están enfocados en la verdad, se da la porción de Brit Hadashah, o pacto renovado. Queremos recordar para eso que el tema es simple. El año calendario hebreo se divide en 54 Shavuot o semanas. Recordemos que Shavuot es semana y Shavuot es semanas en hebreo. Y en cada semana se da una porción de la Torá que está estipulada por los pasajes, los pasukim, así se los pasajes en hebreo determinados, y los pasukim, los pasajes de Brit Hadashah predeterminados. Se toman 5 temas centrales, generalmente, de los cuales se ora por uno, como consecuencia y concordancia de lo que es Torá y Brit Hadashah, y a partir de ahí se desarrolla de acuerdo a Ruach HaKodesh de Dios. Eso para explicar brevemente y sintéticamente lo que vamos a hacer hoy con respecto a la parashá o las parashot. Bien, para ir directamente a la palabra del Señor y ver cuáles son las temáticas que vamos a tomar hoy, les recomiendo a partir de ahora a los que quieran que puedan anotar, porque vamos a decir cuáles son los pasajes que figuran en las parashot, las semanas correspondientes. Por ejemplo, en esta semana lo que vamos a leer es el libro de Números, capítulo 16, versículo 1, hasta Números 18, versículo 32. En principio, por un tema de tiempo, vamos a analizar solamente los primeros capítulos de Números, que son 16 capítulos, versículos 1 al 5, que habla de Korah. Korah en hebreo es Coré. Todos habrán escuchado seguramente de la rebelión de Coré, una rebelión terrible. Vamos a tratar de analizar de qué se trató. Esto está en el libro Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto, que es el libro de Números. Bamidbar en hebreo. Para ir incorporando algunas palabritas también en hebreo. Lo vamos a repetir tantas veces que nos va a quedar grabado. Como Ruach HaKodesh, Adonai Elohim. Ese tranquilo para los que no hablan hebreo. El tema es simple y que la idea es enfocarnos en ir al judío primeramente, seamos judíos o no seamos judíos, unidos en Yeshua, de eso se trata. Esto no es un examen de saber quién sabe más, quién sabe menos, sino de poder de Dios. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Eso es lo que vamos a llevar, poder de la palabra del Señor. Entonces, esto es en la Torá lo que vamos a tratar en la parashá de hoy. Vamos a repetir, Números 16:1 al 18:32, y en el Brit Hadashah, pacto renovado, los pasajes a tomar van a ser Juan 9:1 al 10:42 y Libro de Hechos 5, versículo 1 al 11. En este caso hoy vamos a tomar el Libro de Hechos, versículo 5 del 1 al 11, que habla de la historia de Ananías y Zafiras. Entonces vamos a hacer una concordancia entre la historia de Coré y la historia de Ananías y Zafiras, basada en la palabra del Señor. Vamos a empezar hablando del libro de Números, capítulo 16, versículos 1 al 5, y en la versión BTX, que es la que yo tengo, se habla de la rebelión de Coré, ese es el título, Coraj en hebreo. Vamos a anotar ya en el versículo 1 que la palabra da un perfil de quién era Coré y era Coraj. Y dice, Coré ben Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y Abirán, hijo de Eliab, y a On ben Pelet, de los hijos de Rubén. Acá nos está dando unos datos muy importantes a tener en cuenta. Dice que Coré era coatita, era de Coat y era de Leví. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los encargados del sacerdocio, de llevar adelante el sacerdocio. De hecho, dentro de los levitas había distintos cargos. Por ejemplo, estaban los Kohanim, como era Aarón y
sus descendientes, que eran los encargados de dar la palabra, eran los consagrados para dar la palabra. Lo que podían ejercer realmente el sacerdocio del Señor. Y además, Coré era de los coatitas. Los coatitas tenían el enorme privilegio del Señor de trasladar el Mishkan. El Mishkan era el tabernáculo de la presencia del Señor, el tabernáculo de Dios. Representaba la presencia de Dios. Ese es un honor que muy pocos hombres tenían. Y Coré, además, Cora, en hebreo, era primo hermano de Moisés. Fíjense cuántos honores tenía Coré, y sin embargo todo esto no le alcanzó, porque él va en busca de más, de mucho más, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos al versículo 2. Se rebelaron contra Moisés con 250 hombres y los hijos de Israel, jefes de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moisés y Aarón, versículo 3, y dijeron: ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos, Adonai también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis en la congregación de Adonai? Entonces, ¿qué notemos aquí? Coré puso en duda nada más y nada menos que el sacerdocio de Aarón y de Moisés. El tema es que el sacerdocio de Aarón y de Moisés fue impuesto por el Dios mismo. Dios mismo lo estableció. Cuando Dios determina algo, Dios no se equivoca. Al punto que Moisés, Moshe, como se dice en hebreo, tenía puesto un cargo que fue una máxima autoridad total. Cuando Moisés, lo hemos visto en otras reflexiones, se presenta ante la zarza en Egipto, en el desierto, cuando sale de Egipto, que se escapa porque el faraón lo quería matar. Él se muere de miedo ante el llamado que el Señor le da. Vuelve a Egipto y libera a mi pueblo. Entonces se empieza a poner excusas. Señor, por favor envía a otro, soy torpe de labios, soy tartamudo. Y el Señor le dice: vos vas a ocupar mi lugar, el lugar de Dios. Y Dios le cede su lugar. Dios le dice a Moisés: vos vas a hacer señales como si fueras Dios mismo. Y tu hermano Aarón va a hablar por vos. Él va a ser el sacerdote. Y lo nombra el primer Cohen Agadol, el primer gran sacerdote del cual dependen después, descienden los Coanim, los sacerdotes, de los cuales, por gracia y por ley, pertenezco yo también, como judío. Moisés ocupaba ese lugar. Coré lo que está poniendo en duda es la autoridad de Moisés. Recordemos que toda autoridad está puesta por Dios, pero también está poniendo en duda la palabra del Señor. Y ahí está lo grave. ¿Cuántas veces nosotros ponemos en duda la palabra del Señor? Cuando el Señor me dice: tenés que congregar y no congrego. Cuando me dice: tenés que darle alimento al necesitado y no le doy. Cuando me dice: tenés que diezmar y no lo hago. Cuando me dice: tenés que ayudar al necesitado y no lo ayudo. Estoy poniendo en duda la palabra del Señor. Y eso es la enseñanza, salvando las distancias terribles, por lo que hizo Coré. Además, notemos que eligió a Aarón como vocero de la palabra del Señor fue Dios mismo también. Además de esto, Coré estaba mostrando celos y envidia. Él quería ocupar un cargo para el cual no fue determinado. Cuando el Señor nos llama, Él nos da dones y talentos. La palabra dice: irrevocables son los dones y talentos, y irrevocable es el llamamiento del Señor. Esos dones y talentos son elegidos por Dios para que en su tiempo y en la medida de tu obediencia, Dios te coloque a vos en el lugar que te quiere colocar. Cuando vos estás anhelando un puesto que es de otro, estás en rebelión con el Señor mismo, porque no fuiste creado para eso. La palabra dice, yo les estaba hablando creo que con Amanda esta semana, uno es cuerpo, uno es mano, uno es pierna, pero somos todos parte de todo un mismo cuerpo cuya cabeza es Yeshua. Pero la mano es mano, la pierna es pierna. Si yo estoy llamado a ser sacerdote, supongamos, levita, cantante, adorador, mejor dicho, adorador, y yo quiero el sacerdocio de mi líder, estoy haciendo la postura que tuvo Coré. Estoy anhelando algo para lo cual no se me fue creado. Eso demuestra malicia en mi corazón y rebelión. Vamos a ver cómo esto enfadó al Señor. Primero vamos a ver el versículo 5. Y lo oyó Moisés
El 4. Y lo oyó Moisés y cayó sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su pueblo séquito diciendo, mañana Adonai hará saber quién le pertenece, el consagrado habrá acercarse, el escogido lo aproximará, al hacer esto tomado de los incensarios, Coré y todo tu séquito. Miren cómo lo resolvió el Señor. Y hasta aquí leemos el pasaje de la vida de Coré. Por un tema de capítulos, pues son 50 pasuquín, 50 versículos, no nos entrarían todos en una enseñanza. El Señor le dice a Moisés, muy bien, esta persona quiere ocupar tu lugar, está quejándose de tu sacerdocio, está poniendo en duda mi palabra, que tomen el incenciario y que se aparten. Y yo mismo voy a demostrar quiénes son míos y quiénes no son míos. ¿Cómo termina? Se los traga la tierra, se los traga literalmente la tierra. Entonces, eso fue provocado por el Señor. ¿Se puede perder la salvación? Claro que se puede perder la salvación. Cuidar la salvación con temor y temblor, dice uno de los pasajes. Cuida que no seas borrado del libro de la vida. Nosotros no hacemos cosas tan tremendas como la que hizo Coré para que eso nos pase. Pero sí, muchas veces desobedecemos indicaciones sencillas del Señor. Esas sencillas indicaciones nos hacen que no seamos fieles en lo poco. Si no somos fieles en lo poco, el Señor no nunca nos puede poner en lo mucho. Vamos a ir ahora para allá. Acabamos de ver la palabra desde el punto de vista de los pasukim, los versículos de la Torá, esta para allá que estamos viendo del libro Bamidbar en el desierto. Vamos a pasar ahora a lo que es el Brija de allá, el pacto renovado. Recordemos, y ahora lo vamos a notar más que nunca, que la palabra se lee como una unidad. Yo no puedo disociar los pasajes, porque si yo disociara los pasajes, yo leería un día, porque Judas fue y se ahorcó. Entonces digo que el Señor me está hablando a mí, voy y me ahorco. No, yo tengo que contextualizar, comprender desde la perspectiva judaica original qué es lo que el Señor me quiere decir. Pero vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Para los que tienen la palabra, versículos 5 del 1 al 11 del libro de Hechos. Vamos a hablar de Ananías y Zafira. Entonces cierto varón de nombre Ananías, o Zafira su mujer, vendió su propiedad. Pero sustrajo del predio, subiéndolo también la mujer, y haciéndolo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de propiedad? Primero leemos hasta ahí. ¿Cuál era la indicación del Señor? Ananías y Zafira habían vendido una propiedad. El Rúa Jacodes les había indicado que entreguen todo lo donado para la obra de los apóstoles, para la obra de la iglesia, como se dice que es asamblea. Ellos sustrajeron una parte, mintieron y dijeron que habían dado todo. Y notemos que pasa otra vez el mismo caso de la rebelión de Coré. No aceptan la palabra del Señor, no aceptan la indicación del Señor. El Señor dio una indicación. Moshe va a ser mi discípulo, va a ocupar el lugar de Dios. Aarón va a ser mi sacerdote. Acá la indicación fue, Ananías y Zafira van a tener que dar todo lo que se les pide de acuerdo a la propiedad que han vendido. No solo que no lo hicieron, sino que mintieron. ¿Qué consecuencias pasa? Muy parecidas a la de Coré, Coraj en la Torá. Vamos a verlo. Y le dijo Pedro, Ananías, estamos en el versículo 3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, arroba Jacodes, y sustraer del precio de la propiedad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya y vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Atención con este pasaje. No has mentido a los hombres, sino a Dios. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañar a un pastor, podemos engañar a un líder, podemos decir que estamos predicando, podemos decir que estamos congregando, podemos decir que estamos discipulando, podemos decir un montón de cosas. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Al oír estas palabras, Ananías expiró al caer, murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Porque hay un pecado que el Señor no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, de Rúa Jacodes.
No se puede mentir contra el Ruach HaKodesh. No se lo puede negar. Es el único pecado que Dios no perdona. Nosotros podemos cometer pecados terribles. Fornicar, adulterar, como hizo David, mentir, robar. Todo eso, si hay teshuvá, Dios lo perdona. Va a haber consecuencias, pero Dios lo perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Sobrevino un gran temor sobre todos los que oían. Y temiéndole los jóvenes, lo amortajaron y lo sacaron y lo sepultaron. Y después vamos a ver que la esposa de Ananías, Zafira, también es condenada y también muere por haber mentido. Entonces, vamos a ver algunos puntos de contacto que hay en estos pasukim. Pasukim son versículos en la Torá y en el Brit Hadashah. Primero, la rebelión a la palabra de Dios. En los dos casos vemos rebelión. En el caso de Coraj, rebelión ante el llamado de Moisés y de Samuel, y de Aarón, Moshe y Aarón, y también rebelión a lo que Dios estableció. En el caso de Ananías y Zafira, rebelión a lo que Dios estableció. El final para los dos es la muerte, el Seol. Aunque nosotros querramos mentir a los hombres, dijimos, jamás vamos a poder mentirle a Dios. Por eso cuestionó además a Moshe, a ustedes quién los eligió. En un momento le dice eso, nosotros somos santos también. Pregunto, ¿somos todos santos como dice el Señor? Por favor, los micrófonos apagados, ¿sí? ¿Somos todos santos? La palabra dice que el santo es el Señor, y el resto somos todos pecadores. Por cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. El único que no pecó fue Yeshua. Entonces, nadie tiene derecho a acusar a nadie. En todo caso, estamos para edificar, en amor, para decirle a mi hermano, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal, lo tenés que corregir. Coraj, Coré, si tenía algún problema con Moshe, tenía que ir a hablarlo con él. Y decirle, mira, me parece que no estás guiando bien al pueblo. Así se dirige a un líder, un pastor, o a una autoridad. Y es correcto, es válido. Yo con Pablo Huildau hemos tenido muchas conversaciones donde hemos estado de acuerdo y otras que no, y nos decimos las cosas de esa manera. Mira, me parece que esto se está manejando bien, esto no se está manejando bien, porque somos personas, porque lo único que hace todo bien es el Señor. No somos ovejas guiadas por el Señor, somos ovejas delicadas, que necesitamos que nos pastoreen. Hechos 5, además, el libro de Ananías y Zafira, no pone en duda la jerarquía de los apóstoles por la palabra en sí, sino lo que pone en duda es la palabra del Señor. Y eso es gravísimo. Vimos entonces los capítulos más importantes de Coré, Coraj en hebreo, y de Ananías y Zafiras. Hemos visto también que Coré tenía un llamado y unos cargos y unos títulos muy importantes. Él estaba llamado a ser levita o atita, sin embargo no le alcanzó. Eso es algo que también nos pasa muchas veces cuando nos quejamos. Mi abuela decía, nos quejamos de lleno. El Señor te da sustento y no comes, te quejas porque no comes lo que a vos te gustaría comer. Porque no vivís en la casa de tus sueños. Porque no tenés el auto que te gustaría tener. Sin embargo, tenés tu autito y Dios no te hace pasar necesidad de viajar en un bus, como dijimos hoy, como mucha gente. Tenés una cama calentita donde puedes dormir. Y Dios no te hace que duermas en la calle, con mucha gente. Nos quejamos de lleno. Eso le pasó a Coré, a Coraj. Tenía todo para ser feliz, sin embargo se fijó en lo que le faltaba, por envidia de otro líder de Israel. Nada menos, y nada menos que el gran Moisés o Moshe. Vamos a repasar algunos pasajes para terminar ya la enseñanza de hoy, esta primer para allá que estamos dando, de la comunidad a partir de la apertura de la temporada de las Parasot. Temas de hoy. Toda autoridad es impuesta por Dios. Las autoridades superiores son autoridades impuestas por Dios y no hay autoridad sino de parte de Dios y la que la hay por Dios ha sido establecida. Romanos 13:11. Otro pasaje. No consideremos nada que no sea de tu prójimo. Eso está en Deuteronomio, capítulo 5, 21, de Barín,
Y es el 10º mandamiento. No codicies lo que es de tu prójimo. Es de tu prójimo, no es tuyo. Por lo tanto, lo estás robando tu corazón. Palabra fiel y verdadera y digna de ser aceptada por todos. Y Yeshua Masías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Notemos lo que dice al principio. Palabra fiel y verdadera, digna de ser aceptada por todos. Todos tienen que aceptar la palabra del Señor. La palabra no es para algunos sí, para otros no. No hay varias verdades, hay una verdad. Si el Señor estableció, Moshe va a ser mi líder, Moshe va a ser su líder. Tienes coras para cuestionarlo. Tienes coras para decir, ese liderazgo me pertenece a mí porque yo soy tan santo como él. En todo caso, si tiene que cuestionarlo, va el líder. Y les voy a dar un dato más. ¿Por qué Cora va a Moisés a quejarse de Aarón y no va el Dios mismo? Porque no iba a resistir la potencia de Dios. Eso es tanto temor a lo que Dios puede hacer, que prefirió hablar con Moisés y con Aarón antes con Dios mismo. Porque sabía que lo iba a enfurecer demasiado Dios. Lo enfureció tanto al punto que lo terminó matando. Se lo tragó a la tierra, se lo tragó al Seol. ¿Somos todos santos? No, no somos todos santos. Estamos en proceso de santificación. Estamos en proceso de cada vez ser mejorados. No somos perfectos, somos perfectibles con el Señor. La palabra de Dios es fiel y verdadera y no se cuestiona. Puedo debatir con Dios, puedo decirle, pero Señor, si en Sodoma y Gomorra hay tantos justos, ¿los vas a matar? No, no los voy a matar si quedaran tantos justos. Podemos debatir con Dios. Pero una vez que Dios determinó. Es soberano. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Ya casi estamos terminando. De modo que el que se resiste a la autoridad, decía Pablo, el apóstol Pablo, Elías, a Dios mismo resiste. Cuidado cuando te resistís a una autoridad impuesta por Dios y esa autoridad está en lo correcto. Porque la discusión, la división hace que el enemigo tome partida. Abdútico, lo decimos siempre, la unión hace la fuerza. Una combinación fuerte tiene que ser una combinación unida en espíritu y en unidad y en amor. Y ahora sí, para cerrar, último pasaje. 1 Samuel 12:14. Te quiero dar acá un dato muy interesante. Quizás vos decís, pero mis antepasados no creían en Dios. Eran católicos o no creían en Yeshua, venían de creencias raras, budismo, o la que sea. Decís, ¿por qué yo voy a terminar creciendo en Yeshua fielmente? Te quiero decir que Samuel, el profeta Samuel, fue heredado de Coat, de los coatitas. Era descendiente de Coré, de Coraj. Miren lo que dice Samuel, que fue el encargado, el gran profeta Samuel, que ungió nada más y nada menos que a 2 reyes, a Saúl y a David. Uno se desvió, el otro se mantuvo firme. 1 Samuel 12:14. Si seguir a Adonai y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebelde a la palabra de Adonai, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, en este caso habla de Saúl, servís a Adonai, vuestro, haréis bien. Haréis bien. Si nosotros servimos a Adonai, hacemos bien. Y ese es el final de la reflexión de la parashá de esta semana. Espero, amigos, que la hayan disfrutado. Para mí pasaron los nervios iniciales. Tengo que contar que no daba una parashá desde mis 13 años en mi bar mitzvah, pero realmente es un privilegio, un honor para el Señor poder hacerlo. Espero que lo hayan disfrutado los amigos de la comunidad y los que lo vean por las redes. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Y para todos aquellos que se quieran comunicar con la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjairintovim@gmail.com, y también se pueden suscribir a nuestra comunidad, que es Comunidad Jairín Tobim, en el canal de YouTube. Denme un segundito, estoy tratando de cerrar. Y vamos a cerrar entonces la grabación. Finalizar. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Shabbat Shalom Lekulán, Shabbat Shalom para todos.